Fer, buenas tardes. Y seguimos hablando de este sujeto alias Cuchillo. Correcto, Pau. Vamos a empezar hablando de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, personaje sindicado por la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, como el autor intelectual de la masacre en Patás con la muerte de los 13 mineros. Resulta que ahora, alias Cuchillo, le ha enviado una carta notarial la semana pasada a la propia presidenta Dina Boluarte, exigiéndole que se rectifique. Tenemos ahí justamente las imágenes. Esta es la carta notarial que le han enviado a la mandataria Dina Boluarte. Le dan un plazo de 5 días para que se rectifique de sus dichos de la semana pasada, donde se indicó a este sujeto como el autor de la masacre en Patás. Sin embargo, hemos conversado, Pau, con el abogado de alias Cuchillo, con el doctor Kevin Díaz, que nos indica primero, vamos a segregarlo por partes, ¿qué te parece? ¿Cuál es la intención de enviar la carta notarial y qué es lo que se busca con esta medida que ya llegó a manos de la presidenta Boluarte y de su abogado? Adelante. La carta notarial se la hemos enviado la semana pasada. Lo que estamos solicitándole en esencia a la presidenta es se rectifique con relación a la atribución directa que le hace a mi patrocinado como presunto responsable, o como responsable, porque esa es la atribución que hace, como responsable de la masacre ocurrida en Patás. Lo que básicamente y en esencia queremos es que la presidenta se rectifique públicamente y en el mejor de los casos asuma el compromiso de garantizar de que el proceso que se le puede llevar a mi patrocinado, que hasta el momento no existe, se dé con las garantías del caso. Ahora, hemos conversado largo y tendido con el abogado del sindicado alias Cuchillo y él nos indica que actualmente su patrocinado no tiene antecedentes judiciales ni penales. Hemos corroborado esa información, Pau, y evidentemente no hay ningún tipo de, digamos, antecedente vigente al día de hoy. Claro. Por eso también es que este sujeto pudo salir con mucha facilidad del Perú. Sin orden de captura. Sin orden de captura, detención preliminar, prisión preventiva, pudo salir, llegar a Colombia. No nos habíamos quedado la semana pasada en que ya la propia Oficina de Migraciones colombiana había confirmado que él ingresó a su territorio. Sin embargo, lo que ahora nos dice el abogado de alias Cuchillo es que ya no está en Colombia tampoco, sino que debido a esta supuesta persecución que se está haciendo contra su patrocinado, él ha tenido que abandonar el territorio colombiano y mudarse a otra parte del continente. Escuchemos qué te parece un poco más sobre la conversación que tuvimos con Kevin Díaz, abogado de alias Cuchillo. Hemos tenido una plática bastante extensa a efecto de delimitar el posible grado de responsabilidad antes de que nosotros asumamos el caso. Y dentro de la entrevista, él nos ha manifestado que no ha cometido este delito. Nos ha presentado pruebas contundentes de su no participación el día de los hechos y la prensa colombiana también ha estado siguiendo el caso muy de cerca, a tal punto que lo han publicado en todo el país colombiano. Por ese motivo, dado que de igual manera como ocurría en el Perú no existían las garantías para que él pueda ahora siquiera desplazarse a una cuadra de donde se encontraba escondido, tuvo que salir del país colombiano con rumbo ahora sí desconocido. Ahora, si bien esa es la posición de la defensa, hay que indicar que Miguel Antonio Rodríguez sí cuenta con antecedentes de haber estado en prisión. Sí. Por ejemplo, del 2014 al 2022 estuvo recluido en el penal del Milagro, ¿verdad? Según nos ha contado su abogado también, en este centro penitenciario habría tenido algunas grescas con integrantes, por ejemplo, de la organización criminal denominada La Gran Alianza. Este tipo de grescas, según indica su abogado, habrían generado que se le quiera sindicar como autor de la masacre en Patás por presuntos vínculos con la minería ilegal. Lo cierto es que ya abandonó territorio colombiano, su paradero actualmente es desconocido, y vamos a ver qué dice la presidenta Dina Boluarte, porque si lo ha sindicado como autor intelectual, mediato de un delito, pues la policía, el Ministerio del Interior tendrían primero que haber previsto que no se fugue y luego someterlo a un proceso judicial para que pueda justamente darle cara a la justicia. A ver, y Dina Boluarte no es que salió a decir este sujeto no ha sido el autor intelectual de la masacre en Patás porque a ella se le ocurrió. Esa información se la han dado. ¿Quién le dio la información?
y quién le confirmó que efectivamente este sujeto era el responsable. Bueno, aquí tenemos un detalle, Pau, muy importante. Recuerda que hace poco se nombró a nada menos que Juan José Santibáñez, exministro del Interior, como uno de los principales asesores del despacho presidencial. Y justamente Juan José Santibáñez no es pues un especialista en dar a conocer noticias fidedignas, noticias reales, porque ha cometido varios errores al momento de presentar a supuestos cabecillas incluso de bandas criminales. Lo cierto es que está ahí la versión del abogado. Vamos a esperar ahora qué es lo que dice el Poder Ejecutivo. Cambiamos de tema.